Hola, buenas. Vamos a calcular un ejercicio ahora de logaritmo. Bien, tenemos una ecuación logarítmica acá, así que por ende tenemos que despejar la x, como toda ecuación, ¿no? Entonces, bien, lo primero que tenemos que hacer es... tenemos acá logaritmos en distintas bases, entonces tenemos que tratar de que todos tengan las mismas bases para poder hallar la x y además poner todo en un solo logaritmo. El principio básico de estas ecuaciones es que siempre llegues a lo último a un solo logaritmo. Entonces tenemos que lograr que estas tres tengan la misma base para poder usar las propiedades, pues si no, no podemos usar las propiedades. Las propiedades solamente las podemos usar si tenemos la misma base. Definitiva. Como tengo distintas bases, como puse acá, saco el mínimo como múltiplo entre 2, 8 y 64, que me da 64. Bien, una vez que saqué el mínimo como múltiplo, digo, bueno, todas van a tener base 64. Y uso el concepto de cambio de base, que es así. Si yo quiero que este logaritmo que tenga acá tenga base 64, bueno, lo pongo en base 64, pero lo divido usando este primero y después uso el de abajo. ¿Lo ves? Primero uso este y después uso este. Y ahí el resultado, ese va a ser el cambio de base que utilizo. Eso me va a servir porque ahora voy a poder trabajar todas las mismas bases. Fíjense que este obviamente lo dejé como estaba, pero estos dos no. Los pasé a base 64. Así que este logaritmo lo voy a calcular y este también. Lo voy a calcular con la calculadora, que es mucho más fácil. Entonces pongo logaritmo en base 64 de 2. Lo hago así yo. Pongo, fíjense, logaritmo de 2 dividido logaritmo de 64. ¿Lo ven? Y eso me da un sexto. Ahora el otro. Logaritmo en base 64 de 8. Logaritmo de 8 dividido logaritmo de 64. Ponemos fracción, un medio. Entonces reemplazo ahora. Logaritmo de 64 x dividido un sexto más logaritmo de 64x dividido un medio menos logaritmo de 64 x cubo. Fíjense que este 3 lo volví a pasar acá adentro usando la propiedad de exponente. Todo esto igual a 5 tercios. Vamos a borrar un poquito. Bien, ahora ya tenemos todo en base 64. Así que acá lo que voy a hacer es agarrar pasarlo arriba con una propiedad que si yo tengo algo dividiendo, lo puedo pasar arriba multiplicando, dándolo vuelta. Me quedaría así. Logaritmo de 6 por de 64. Más, lo doy vuelta. O sea, en vez de 1 sobre 2 queda 2. ¿Lo ven? 64x menos logaritmo de 64 de x cubo es igual a 5 tercios. ¿Lo ven? Entonces ahora todo exponente que está fuera del logaritmo siempre hay que meterlo adentro. Lo meto adentro, lo meto adentro. ¿Lo ven? Así que bueno, voy a borrar un poquito acá. Así seguimos haciendo esto. Tenemos logaritmo en base 64, lo metemos adentro. X6 más, lo metemos adentro, logaritmo en base 64 de x2 menos logaritmo en base 64 de x cubo es igual a 5 tercios. Entonces ya tenemos todo en la misma base que era lo que queríamos usar. Así que bueno, ahora como esto están sumando, ¿se acuerdan que la propiedad de logaritmo, que si tengo un logaritmo y tienen la misma base, uso uno solo, perdón, entonces sería la misma base, y multiplico este con este. ¿Lo ven? Si tengo dos logaritmos que tienen la misma base, los comprimo en uno solo y multiplico los de adentro. Entonces tengo logaritmo
de 64 y multiplico x6 con x2. Ahora este lo dejo aparte. Logaritmo de 64, x cubo es igual a 5 tercios. ¿Lo ven? Usé la propiedad esa. Ahora, ¿qué pasaría si están restando? Si están restando es lo mismo, logaritmo en base a de b menos logaritmo en base a de c. Se pone uno solo también y se divide. De estos dos queda uno solo y se divide este con este. Entonces, dejo uno solo, logaritmo 64, y hago x6 por x2 dividido x3. ¿Lo ven? Es igual a 5 tercios. Así que bueno, ahora voy a utilizar propiedades de potencia. 6, como están multiplicando, se suman los exponentes. 6 más 2, 8. ¿No? Entonces me queda logaritmo de 64 de x8 sobre x3 es igual a 5 tercios. Entonces ahora, como está dividiendo, resto 8 menos 3, me quedaría logaritmo de 64 de x quinta, 8 menos 3, 5, de 5 tercios. ¿Lo ven? Ya casi lo terminamos. Voy a borrar de nuevo. En definitiva, siempre, como les dije, hay que tratar de que nos quede un solo logaritmo, porque si no, no lo vamos a poder hacer. Así que bueno, voy a borrar esto acá abajo. Así que ahora uso la propiedad del logaritmo, la de la definición, que dice que si yo tengo logaritmo de a de b es igual a c, si solamente si a a la c es igual a b. Es decir, que la base que está acá pasa acá, este pasa acá y este pasa acá. Este elevado a este, 64 elevado a la 5 tercios, va a ser igual a x quinta. ¿Lo ves? Entonces, 64 a la 5 tercios es lo mismo que raíz cúbica de 64 a la 5. ¿Lo ven? Es igual a x quinta. Entonces tenemos que tratar de que 64 nos quede como algo a la... ¿Cómo les puedo decir? Que nos quede de la misma base. Pero ¿qué pasa acá? Acá lo que podemos hacer, como está la quinta, pasa como raíz quinta, ¿lo ven? Entonces es mucho más fácil, en vez de hacer todo ese quilombito, directamente, como está la quinta, pasa como raíz quinta. Entonces nos queda así, 64 a la 5 tercios de raíz quinta. Entonces lo paso para el otro lado, ¿lo ven? Y bueno, ahora voy a aplicar ahora sí la propiedad esta de la raíz cuadrada. 5 tercios sobre 5 es igual a x. Este dividido ese. Entonces voy a hacer la división. 5 tercios dividido 5, 1 tercio. 64 a la 1 tercio. Y eso en definitiva es raíz cúbica de 64. ¿Por qué? Porque el 1 pasa acá y el 3 pasa acá. Y bueno, y como saben, la raíz cúbica de 64 me da 4. Entonces bueno, ahí terminamos nuestro ejercicio. Muchas gracias.